Muy buenos días. Señor me los bendiga en gran manera en esta preciosa mañana. Agradecemos a nuestro Padre que está en los cielos, que nos da este privilegio de poder compartir con ustedes una palabra, un mensaje registrado en el libro sagrado que es la Biblia. Y agradezco el que usted nos esté recibiendo en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por la atención que usted manifiesta a este ministerio. Agradecemos al Señor porque día a día podemos observar, podemos contemplar sus ricas y abundantes misericordias. Pues esta mañana tengo clara convicción que Dios envía respuestas, soluciones, milagros, respaldo, recursos para que los hijos de Dios podamos trascender, podamos avanzar, podamos desarrollar nuestras actividades. Hay una gran bendición estar conectado con el Padre de misericordias. Hay una gran bendición poder tener el respaldo de Dios en vuestras vidas. Se marca una diferencia cuando la persona tiene conexión con Dios o cuando la persona está desconectada de su Creador. Por eso la Escritura nos motiva constantemente nos amonesta a que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Nos amonesta y nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Nos amonesta la Escritura y nos dice: alma mía, no te olvides ninguno de los favores recibidos. Acuérdate que Él es el que te corona de favores. Acuérdate que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate que Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Escudriña lo más profundo de nuestro ser. Escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos y corazón. Por eso debemos de motivarnos, debemos de alegrarnos, porque nuestro Padre Dios dice la palabra que antes de que salga una petición, antes de que salga un deseo de nuestra boca, Él ya conoce, Él ya sabe, Él tiene conocimiento de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Y sé que esta mañana nuestro Padre envía respuestas para vuestros corazones. Pues vamos a abrir la Biblia, no sin antes mencionar que antes de que termine la transmisión, estaremos haciendo una oración por vuestras peticiones. No dude, no permita que la duda sea su acompañante. No permita que la incredulidad sea su acompañante. No lo permita. Usted tiene que afianzarse, cimentarse en la palabra que nos dice que el bien y la misericordia nos acompañan. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y esa promesa es una realidad. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 11 al 13, dice así: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 12 nos muestra cómo está organizada esa estructura maligna. Nos dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Menciona 4 tipos de ataques, 4 tipos de inteligencias que trabajan en contra del creyente. Ahora, esta organización diabólica no es por mérito propio. Esta organización diabólica
fue imitada, fue copiada de nuestro Padre Dios. Ahora vamos al versículo 13 y nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Mantente firme. Pues vamos a degustar de la palabra en esta mañana, y en este pasaje nos damos cuenta que usa la palabra insidia del diablo, o las trampas del diablo, o las artimañas del diablo. Y esa palabra en el griego es la palabra metodeia, y está compuesta por dos, que es método, o más bien la meta, y odos, camino. Es el camino y el objetivo, pero el enemigo usa un método, y ese método o esa forma de trabajar la emplea constantemente en la vida de la persona. Utiliza este tipo de artimaña, engaño, acechanza y astucia, y nos damos cuenta que le ha dado resultado. Ha salido exitoso esta terrible estructura maligna, o sea, el diablo, el Señor lo reprenda, porque el ser humano le ha abierto la puerta, se ha dejado contaminar, se ha dejado infectar, y por ende entonces el pensamiento, el corazón y las acciones, las ideas, las emociones y la manera de conducirse, entonces comienzan a ser totalmente adversas, negativas, contrarias a la voluntad de Dios. Y hay dos venenos, dos intoxicaciones, si así pudiéramos llamarle, opera de dos maneras exitosas. Una de ellas es inyectando en la vida de la persona la rebelión. Número dos, el orgullo y la deshonra. Esas dos armas, o esos dos dardos, cuando son colocados en la persona, comienzan a gestarse en la vida de la persona toxinas malignas que hacen que el creyente, hacen que la persona comience a trabajar, comience a desarrollar su vida de manera contraria a la voluntad de nuestro Dios. Les comentaba en otra transmisión que esta carta a los Efesios está relacionada y tiene un cuadro comparativo con el libro de Josué. El libro de Josué nos habla de un trabajo que tenía que hacer el pueblo de Israel para que ellos llegaran a poseer la tierra. En ese trabajo ellos tenían que emplear la disciplina, pero también valor y esfuerzo para escuchar las instrucciones que se les iban a dar en cada conquista, en cada manifestación de combate. Ellos tenían que estar atentos a las instrucciones. Nos damos cuenta cómo la Escritura habla y dice que allí había 31 reyes en los territorios donde iban a establecerse. Había 31 reyes. Y entonces usted se ha de acordar que la Biblia tiene una armonía tan hermosa y nos enseña con claridad
para que nosotros como sus hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, podamos hacer reales las promesas escritas en el libro sagrado. Todo lo que Dios ha prometido a sus hijos se cumple. Es una realidad. Por eso cuando vemos en este capítulo 6, si usted observa en los primeros versículos, nos habla de nos otorga el Espíritu de Dios un mensaje para que nosotros como hijos no deshonremos a nuestros padres. Nosotros como padres no exasperemos a nuestros hijos. Tiene que haber una buena armonía entre padre e hijos. Pero eso también tiene que relacionarse o tiene que conectarse esta misma relación con nuestro Padre Dios. Usted y yo debemos de honrar a nuestro Padre Dios. Usted y yo debemos adorar a nuestro Padre Dios. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Él es el amo del universo. Él es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y ahora a nosotros se nos ha dado el derecho, la facultad de ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de manifestar obediencia a sus instrucciones. Debemos de obedecer sus mandamientos. Debemos de obedecer sus estatutos. Entonces veamos cómo el Señor nos aconseja en los primeros versículos de este capítulo 6 la buena relación que debe de haber entre nuestros padres, que es una autoridad, y los hijos. Pero note cómo esta estructura maligna, en su inteligencia diabólica, inyecta en la vida de los hijos el veneno de la rebelión. Y por eso vemos una gran cantidad de manifestaciones diabólicas, pensamientos deteriorados, caracteres deteriorados por el veneno de la rebelión. Vemos cómo se levantan en contra de las autoridades. Esta es una de las semillas diabólicas. Cuando se atenta, cuando se afecta la relación entre los hijos y los padres. Y veamos cómo esto operó desde el principio. Entró la serpiente al huerto y lo primero que empezó a emitir su mensaje fue la inconformidad, fue la rebelión para que Adán y Eva estuviesen en contra de su Padre Dios. Estos dos venenos, la rebelión y también el otro veneno que es el orgullo y la deshonra, vemos ahora en segundo término en este capítulo 6 cómo hay una manera de enseñarnos cómo debe de ser nuestra relación laboral. Hacer a un lado el orgullo si eres un patrón, si eres un empresario, hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado el sometimiento, el control sobre los empleados, porque eso es una semilla satánica. Hacer a un lado el ego, el querer sentirse yo soy el que les da el trabajo a los obreros, a los empleados, por mí están teniendo un empleo, una actividad. Desde ahí nos damos cuenta que el corazón ha sido infectado. Entonces, cuando el Señor nos dice, revístanse de la armadura de Dios, porque las trampas, las insidias, la metodología como opera esta estructura diabólica
quiere hacer estragos. Ahora, cuando revisamos ya en el plano ya de lo espiritual, vea cómo la gente se ha atrevido a hablar mal de Dios, a reclamar, a enojarse con el Creador, pensando que nuestro Dios es injusto, o los resultados negativos que ha tenido la persona le echan la culpa al Creador. Eso no es más que una semilla diabólica, es una semilla de Satanás que ha intoxicado al ser humano. Por eso el Señor nos invita a que nos mantengamos firmes, porque en esta forma en que trabaja el enemigo, lo hace de una manera tramposa, lo hace de una manera astuta, y el Señor nos muestra en el versículo 13 que hay un día malo en el cual el ser humano es visitado o entra en acción esta estructura, y si la persona no tiene la armadura espiritual para defenderse y número 2, para atacar, para ir en contra de estas estructuras, la persona tiende a debilitarse, tiende a ser derribada. Y así quiere ver estas inteligencias malignas, quieren ver hacia el creyente, débil, enfermo, acabado, derribado, intoxicado, desanimado. Lo quieren ver lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de tristeza, en una dimensión de soledad. Comienza esa depresión a afectar los huesos al grado de que la persona comienza a emitir dolores externos en su cuerpo y se debilita. El pensamiento comienza a deteriorarse, el carácter se infecta, se vuelve irascible, se vuelve iracundo, desesperado, se vuelve miedoso, la persona pierde su confianza. Así quieren ver estas estructuras al ser humano. Por eso el Señor nos invita a que nos vistamos con las armaduras de Dios para que podamos resistir, porque nadie está exento de vivir el día malo. Aquí lo dice. Por eso el Señor nos habla de resistir o de mantenernos firmes, de no doblegarnos, de no caer en la trampa, de no caer en el engaño, en el juego maligno, y podamos ser derribados. Líbrenos Dios de eso. Entonces, cuando vemos cómo esta estructura, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, vemos 5 verbos que emplea para que esta estructura perdiera su gloria, perdiera su posición, perdiera su encargo, perdiera el respaldo que tenía. Y por eso está muy molesta y quiere que el hombre pierda su ministerio, pierda a su familia, pierda dones, talentos, trabajo, pierda sus recursos económicos. No tiene este perverso maligno, no tiene ni un gramo de amor. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una definición. O estás con Dios, estás en el reino de Dios, o estás en el reino de las tinieblas.
No se puede estar en ambas dimensiones. O estás con la luz o estás con las tinieblas. Estos 5 verbos son subiré. Esto nos habla de la inyección del orgullo, la inyección de la soberbia. Yo quiero subir, pase sobre quien pase. Número 2, por encima, dice. Quiere decir que quiere controlar, quiere dominar. Dios no controla ni Dios domina. Eso lo hace el diablo. Por eso, una de las cosas que debe de cuidar la iglesia de Jesucristo es que no haya el famoso control o dominio sobre la gente. No, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que vivamos en libertad. Note cómo el Señor, cuando le dio vida a Lázaro, vea cómo le dice a sus discípulos. Dice que él estaba con una venda en su rostro, sus manos, sus pies estaban vendados. Y el Señor le dijo a sus discípulos: desátenlo, quiten esas vendas, esas ataduras que tiene Lázaro. Y vea la instrucción que dice inmediatamente: déjenlo ir. Eso es libertad. Porque Dios al hombre le ha dado esa libertad de elegir. Porque el día de mañana cada quien comerá el fruto de su decisión. Vemos cómo le dice: déjenlo ir. Y también vemos otro relato en las Sagradas Escrituras, cuando una persona dice que andaba predicando en el nombre de Jesús. Y vea cómo los discípulos inmediatamente se molestaron y dijeron: Señor, anda una persona predicando en tu nombre, ¿quieres que lo paremos? Y le dijo: no, así no opera el reino de Dios. El reino de Dios no opera como los cárteles de la mafia, no. El reino de Dios es luz. El reino de Dios es libertad. El reino de Dios es vida. El reino de Dios es alegría. Pero veamos cómo esta estructura está tan enferma de poder, y aquí es donde muchos creyentes tenemos que erradicar de nuestra vida este tipo de operaciones. Subiré. Estaré por encima me sentaré, eso habla de una posesión, así trabaja el enemigo. Dice: sobre las nubes, eso nos habla de las falsas glorias, las falsas ilusiones, las falsas propuestas. Dice: me haré semejante al Altísimo. La envidia del que está arriba. Cuando una persona tiene una posición, hay que darle gloria a Dios. Cuando una persona logra un objetivo, gloria a Dios. Pero no tiene uno por qué estar envidiando lo que tiene el otro. Y esta es una estrategia que usa el enemigo para que la persona se convierta en un rebelde, en un orgulloso y en alguien que deshonra. Vuelvo a repetir esto. Cuando la persona deja que su corazón sea contaminado con rebelión, orgullo y deshonra, esa persona comienza a conducirse en una decadencia. Comienza a venirse hacia abajo. Por eso el Señor nos envía esta palabra, porque los hijos de Dios fuimos redimidos, comprados a precio de sangre, para que nuestro corazón esté en abundancia la palabra de Dios. Entonces, cuando nos habla de la visita o el día, más bien el día malo, cuando la Escritura nos habla de esto,
Traigo aquí algunos ejemplos que nos deben a nosotros de servir para resistir cuando ese día malo se hace presente, podamos mantenernos firmes, podamos evadir, rechazar y atacar todo dardo maligno. Y el apóstol Pablo nos habla de no desconocer la forma en que opera. Dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. No vayamos nosotros a estar permitiendo que esta estructura esté colocando dentro de nuestro corazón semillas de rebelión, semillas de falsedad, semillas de orgullo, porque de ahí se abre la puerta a lo demás. Vemos como una ocasión este matrimonio, Adán y Eva, fueron seducidos. Los visitó la serpiente. Dejaron que esa voz, dejaron que ese mensaje, dejaron que esa conferencia, dejaron que esa enseñanza de la serpiente entrara a sus oídos y a su corazón. Se sentó Eva a escuchar el mensaje del engaño. Y esto es lo que hoy en día está pasando. Comienzan a sembrar una serie de inquietudes, de insatisfacciones en el corazón, en donde esta estructura maligna comienza a decir, ¿para qué estás tanto tiempo en la iglesia si nadie considera tu trabajo? Nadie te valora. Todo lo que has invertido, todo lo que has entregado, nadie lo aprecia, nadie te toma en cuenta. Deberías venirte conmigo y yo te nombro, yo te pongo el título de apóstol, profeta, pastor, porque ahí donde tú te encuentras no te están valorando. Desde ese momento la serpiente ya está quitando la pureza del corazón y está haciendo que la persona se vuelva complicada. Su vida se comienza a complicar porque comienza a gestarse la rebelión en sus entrañas. Hay que tener mucho cuidado. Otra vez, u otro ejemplo más bien, otro ejemplo que nos encontramos en la Biblia, un día malo lo experimentó el profeta Elías. Y fue cuando una bruja lo amenazó. Cuando una estructura de muerte vino a afectar su confianza en el Creador. Vemos cómo Jezabel abrió la boca y dijo, lo voy a matar. Y ese mensaje intimidó al profeta. Después de que el profeta había experimentado el respaldo divino, después de que el profeta había experimentado estar respaldado por el Dios de la gloria en un culto tan glorioso, dice que descendió el fuego, consumió el altar, vio el respaldo de Dios, Dios lo coronó, haciéndole ver a todo el pueblo que Dios estaba con él. Pero mire cómo ese día malo vino el ataque de una voz mortífera, una voz envenenada, e hizo que el profeta entrara en un cuadro de depresión, de desesperación, al grado
de que abandonó el discipulado, dice que dejó a su discípulo, dejó a su colaborador a un lado, se la pasó durmiendo, después se fue a meter a una cueva, porque el miedo imperaba. Mire cómo la Escritura nos habla esto, y si esto lo vivió el profeta Elías, puede ser que alguno de nosotros pueda tener también este mismo tipo de ataques, en donde venga la voz maligna a querer intimidar tu vida, amenazarte, hacerte sentir que estás solo, hacerte sentir que ya no hay salida, ya no hay escape. Pero hoy el Señor trae esta palabra a tu vida, por eso el Señor nos enseña y nos dice, tienes que vestirte con las armaduras de Dios para que puedas resistir en el día malo. El que determina tu existencia en esta tierra es el alto mando del cielo, nuestro Padre que está en los cielos, el creador del universo. Él es el que determina cuánto tiempo vamos a estar aquí. Pero Él dice, mis pensamientos acerca de vosotros no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Quiero hacerles el bien, dice nuestro Padre Dios. Por eso nos dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero viene un día malo. Vemos otro ejemplo también de un día malo que vivió el patriarca José, uno de los hijos de Jacob. Vemos cómo su papá le dice, José, quiero que vayas a ver a tus hermanos, pero vea el mensaje que dice, ellos se encuentran en Siquem. Ellos están allí apacentando las ovejas, en Siquem. Ve, me vas a traer informes cómo están y cómo está el rebaño. Pero fue muy claro el mensaje de papá que le dijo, vas a ir a Siquem. Pero vemos que llega este jovencito, llega a Siquem y no encuentra a sus hermanos. Y aparece allí un hombre, no dice el nombre de esa persona, solo dice que es un hombre, un Ish. Aparece un hombre y le da un mensaje. José le pregunta, oiga, ¿usted no ha visto por aquí a mis hermanos? Y entonces esta persona le responde, le dice, no, bueno, dice, estaban aquí. Pero yo escuché que iban a Dotán. Yo escuché que iban al lugar de la trampa. Y aquí es donde nosotros debemos de tener muy claras las instrucciones que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Porque José estaba obedeciendo a su papá, pero su papá le dijo, ve a Siquem. No le dijo, ve y búscalos por donde los encuentres. No, dijo, ve a Siquem. La instrucción es, yo voy a Siquem, no los encuentro, regreso, no estaban en Siquem. Esa debería de haber sido la forma de proceder. Pero vemos cómo José cae en la trampa. Escucha la voz del hombre, escucha la voz humana, escucha el consejo humano, escucha las ideas de esta tierra y entonces no se aplica a la instrucción del Padre, sino busca de manera, entre comillas, estratégicas las ideas del hombre y el hombre lo lleva a la trampa. Y allá fue donde sus hermanos se levantaron para meterlo al pozo, después lo vendieron, lo querían matar. José vivió el día malo porque no estuvo atento a la instrucción que le dio su padre.
Si su padre le dijo, vas a ir a Siquem, yo voy a Siquem y regreso. No los encontré y no voy a estar escuchando la voz de otro hombre, otro que usurpa una autoridad. No voy a estar escuchando la conferencia de alguien que usurpa una autoridad. No voy a estar escuchando el mensaje de alguien que no sé ni de dónde viene ni quién es. No voy a estar escuchando el consejo de alguien que no tiene la solvencia moral, la solvencia espiritual, no tiene el respaldo. Pero estas son las trampas que usa la inteligencia maligna. Y ahí fue donde vemos que entra en una situación difícil la vida de José. Comenzó a experimentar no tan solamente un día malo, sino días malos. Entonces, veamos cómo hay una serie de metodologías que usa el enemigo para debilitar al ser humano. Veamos otro ejemplo. También encontramos al rey Ezequías, un hombre de Dios, que había estado enfermo y que por la misericordia de Dios le fue prolongado 15 años de vida. Por eso le vuelvo a repetir, el que determina nuestra existencia en esta tierra es nuestro Padre Dios. Él había recibido, fíjese, el mensaje de parte del Señor en donde le dijo, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y vemos cómo Ezequías ora al Creador, ora al Señor, y vemos la gran misericordia de nuestro Padre Dios, al cual le dice a su profeta, ve y dile al rey que su vida se va a prolongar 15 años más. Bueno, vemos cómo él le es restaurada su salud. Me imagino que hizo hasta una celebración, una buena comida. Dijo, he recuperado mi salud, he recuperado mi bienestar. Y esa celebración se oyó hasta Babilonia. Y entonces el rey Nabucodonosor envía mensajeros, envía regalos, envía reconocimientos. Vea la forma en que operó esta estructura maligna. Le envió emisarios para ver qué es lo que tenía en su casa Ezequías. A esto se le llama presunción. Hay que tener mucho cuidado, porque dice la Escritura que el rey Ezequías abrió la puerta a esos enviados de Nabucodonosor. Abrió la puerta y les mostró todo el palacio, toda su riqueza, todo lo que tenía en casa. Cayó en la trampa. Ese fue un día malo. Cayó en la trampa. Por eso el Señor nos enseña a estar firmes, a ser prudentes, a defendernos, pero también contraatacar las acechanzas diabólicas. Dice la Escritura que inmediatamente Dios le habló a su profeta. Veamos aquí cómo vale la pena estar bien con Dios, vale la pena buscar al Señor en todo momento, vale la pena reconocer a Dios en todos nuestros caminos, porque inmediatamente vemos cómo Dios le habla a su profeta y le dice, ve a la casa del rey y pregúntales quiénes entraron. ¿Quiénes fueron los que entraron a esa casa? Y entonces va el profeta y le pregunta, ¿quiénes fueron los que te visitaron? Fueron los enviados del rey Nabucodonosor. En ese entonces, Babilonia era un imperio que estaba en su apogeo. Gente importante me vino a visitar, le inyectaron el orgullo, le inyectaron la soberbia.
Y él se volvió presuncioso. ¿Y qué les mostraste? Pues les mostré todo lo que hay en el palacio. Dice, ¿cómo hiciste eso? Parafraseando esto, en este caminar, en el caminar que nuestro Padre Dios nos ha puesto, nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida la presunción, quitar de nuestra vida el orgullo, aprender de nuestro Señor que es manso y humilde de corazón. Y entonces vino la profecía y dijo, por cuanto tú le abriste la puerta a la presunción, ese imperio va a entrar, esa estructura va a entrar y se va a llevar todo lo valioso que hay en Jerusalén. Vea cómo trabajan las inteligencias malignas. Hay que ser prudentes, hay que cuidar. Voy terminando con esto. Quiero dar el último ejemplo. Y la Escritura nos habla la manera en que opera estas inteligencias malignas. El último ejemplo lo dejé al último porque al vivirlo o al experimentarlo, este hombre de Dios llamado David, el rey David, es para que nosotros observemos, reflexionemos cómo el rey David no se escapó de esta visita y del día malo. De hecho, David tuvo muchas experiencias con respecto al día malo, pero quiero basarme en esto porque lo marca la Escritura. Vemos cómo David, allí en el libro segundo de Samuel, le voy a dar lectura, en el capítulo 12, versículo 4, dice la palabra de Dios así. Dios le envió al rey David un mensaje a través de su profeta después de que había cometido adulterio y asesinato y había querido encubrir su falta, su error. Este siervo de Dios, usted ha de acordarse, está registrado en la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba los mandamientos. Era un hombre que anhelaba estar en la casa de Dios todos los días. Era un hombre que decía, Señor, 7 veces al día te alabo. Era un hombre disciplinado en la comunión con el Creador. Era un hombre que tenía una plena confianza en el Dios de la gloria. Y llegó a decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme? Pero experimentó el día malo. Y el profeta Natán le explica lo siguiente. Llega al palacio y le dice, rey, vino un viajero. Le cuenta una parábola. Vino un viajero al hombre rico. Mire cómo lo está catalogando Dios a David como un hombre rico. ¿Cómo cataloga a Dios o cómo ve Dios a sus hijos amados? Como hombres y mujeres ricos, mujeres ricas, mujeres con riqueza en su vida. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando del potencial que hay en el corazón, del respaldo que tiene un hombre o una mujer de Dios. Y le dice, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante. Entonces, mire, era un viajero, se convierte en un caminante, dice que había venido a él.
sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Entonces, era un viajero, se convirtió en un caminante, visita a David y David le abre la puerta y lo sienta, toma posesión, lo sienta, le prepara comida, le prepara el alimento para ese hombre, lo atiende. Y entonces vea cómo reacciona David en el versículo 5. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Mire cómo es el ser humano. Y el profeta le dice: Rey, ese hombre eres tú. Ese hombre que hizo tal acción eres tú. Entonces aquí nos da una lección nuestro Padre Dios y nos dice: en esta tierra, si tú te mantienes firme, en esta tierra, si tú te vistes de la armadura de Dios, no estás exento de que venga un viajero, un visitante, un caminante y quiera entrar a tomar posesión, quiera entrar e invadir tu territorio, e invadir tu corazón, invadir tus pensamientos, intoxicar tu vida, alterar y deteriorar los logros que Dios te ha permitido tener. En ese momento, David reconoció y dijo: he pecado contra el Señor. Y lo primero que hace es postrarse, vestirse de cilicio y pedirle al Señor que tuviese misericordia. Pero ¿cuál fue el pequeño detalle que permitió que ese visitante entrara a la casa? Lo vemos en 2 de Samuel 11:1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David era un rey. Dice, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Delegó algo que debemos estar al tanto y al pendiente, es de lo que Dios nos ha dado en las manos, de lo que Dios nos ha confiado. La tarea, el privilegio, el ministerio, el negocio, la familia, la congregación. No comiences a delegar, no comiences a abandonar, no comiences a aislarte, no comiences a separarte, no comiences a dividirte, porque esa es una de las estructuras o consejos de las estructuras malignas para debilitar al hombre. Dios te ha dado una familia, cuídala. Dios te ha dado un ministerio, trabájalo. Dios te ha dado una congregación, adminístrala. Dios te ha dado un negocio, sé prudente en lo que estás haciendo. Dios te ha dado un empleo, sé diligente. Dios te ha dado una responsabilidad como padre espiritual, atiende a tus hijos. David delegó. David se dio una pequeña pausa, y las pequeñas pausas engendran cosas malignas. David se dio pequeños permisos, y los pequeños permisos deterioran el compromiso, la tarea que Dios nos ha encargado. Por eso el apóstol Pablo menciona estas armaduras que nos ha dejado nuestro Señor en Efesios 6:14,
que las estaremos viendo detalladamente más adelante, pero es bueno considerarlo, que nuestra cintura esté ceñida con la verdad. Eso nos habla de no permitir que la mentira o la falsedad, la simulación, la hipocresía comience a operar en nuestra vida. Ante Dios todo se conoce. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Esa pregunta era para que hubiese dicho: fallé, como lo hizo David, he pecado contra ti, Señor. También nos invita el Señor a que nos revistamos con la coraza de justicia. Eso nos habla de estar atentos a las instrucciones. Eso se llama justicia, para no vivir en el desequilibrio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Eso nos habla de la importancia de conducir nuestros pies con la aportación de mensajes de bienestar y no de mal, portadores del mensaje que produce vida. Tomar el escudo de la fe es la forma en la que el hombre de Dios, la mujer de Dios, puede lograr objetivos. Mas mi justo por la fe vivirá. Tomad el yelmo de la salvación. Hay que cubrirse la cabeza. Hay que cubrirse con buenos pensamientos, con buenas ideas. Hay que ser optimistas. Hay que guardar nuestros pensamientos y renovarlos día a día. Esas son las 5 armas de defensa. Pero nos invita a que usemos también la espada del Espíritu. Eso es para atacar, con la palabra de Dios y número 2, con la oración. Son las armas con las que uno puede atacar. La palabra, escrito está, y la oración. La oración hace que entonces nuestra comunión con Dios sea plena. ¿Qué hizo David? David tuvo que acudir a la oración. Yo termino con esto. En el Salmo 51 le dice el Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Vea la manera en que Él vuelve a conectarse. Se vuelve a conectar con Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Amado pueblo de Dios, amada Iglesia de Jesucristo, el Señor nos invita a que nosotros tengamos su palabra en nuestra vida y vivamos en comunión con Dios. Eso hará que esté nuestro oído atento a sus instrucciones, hará que nuestra mente sea librada del engaño, hará que nuestro corazón sea guardado. La Escritura nos enseña de manera tan excelente. Dice que por un camino, ese viajero vendrá por un camino, pero por 7 caminos huirá delante de ti. Dios nos invita entonces a cuidar los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Porque de esa manera el enemigo trabaja de manera astuta por lo que oyes, por lo que ves, por lo que inhalas, por lo que hablas. Y esta mañana el Señor nos envía su palabra para que nos mantengamos firmes. Y así como lo dijo una ocasión el rey David: al Señor he puesto continuamente delante de mí.
tengamos eso presente, que su presencia no nos falte, que no nos distraigamos. En el día, cuando es el día del Señor, hay que buscar al Señor. En el día de su servicio hay que servirle a Dios. En el día de la convivencia con la familia, disfruta tu familia. En el día de tu trabajo, hazlo con diligencia. En el día de la celebración de su pacto, atiéndelo, acércate. Eso hará que nuestra vida se mantenga firme. Hagamos una palabra de oración. Padre bueno, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Creador y nuestro Padre, pero también eres nuestro Rey y nuestro Señor. En esta mañana nos acercamos juntamente con tus hijos al trono de la gracia para agradecerte, mi Dios, por todo lo bueno, por todos los favores recibidos. Pero me uno en oración, Señor, para pedirte en favor de tus hijos que se sienten mal, que se sienten débiles, que se sienten tristes, que, Señor, la amenaza o el diagnóstico médico los ha intimidado. Hoy en esta mañana, por tu gran bondad y misericordia, envía nuevas fuerzas, envía, mi Dios, la salud, la energía, la vitalidad, la sanidad. Y Padre, si hubiese necesidad de que haya una transmutación de órganos, si los órganos están muy deteriorados, tú eres poderoso para colocar nuevos órganos en el cuerpo de tus hijos, porque tú eres un Dios creador, tienes el poder de la creación. Dios bueno, abraza a tu pueblo, que seas tú, Señor, coronándoles de favores y la luz de tu rostro sea sobre ellos, de tal manera que ellos puedan conducirse seguros, confiados, y que puedan ellos tener solamente su oído habilitado para escucharte a ti, sus ojos sean puestos solo en ti, y que pronuncien las virtudes del reino al cual pertenecemos, el reino de la luz. Gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad de acercarnos con confianza a tu hermosa presencia, y desde ya te agradecemos porque tú envías la ayuda, el abrazo, el consuelo, la paz, la armonía. Tú envías, mi Dios, la provisión, el sustento y los recursos que tus hijos necesitan. Muchas gracias. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la gloria de Dios te cubra de manera sobrenatural. Dios te guarde hasta el próximo programa.